Gracias a todos por unirse. Una charla que va a dar Alejandro Bermeo. Él es abogado de la Universidad del Tolima y es fundador de Mises Report. Eh, Escogimos eso, bueno, le planteé el tema de hablar sobre este tema porque me parece fundamental saber qué es el libertarianismo y qué no es. Es algo que se está confundiendo muchos conceptos hoy en día y qué mejor que una persona que ha leído bastante de este tema y se me hace muy bueno para que la gente empiece a conocer estos principios. Así que muchas gracias, Alejandro. Vale, Diego, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar del paso de lo que es el libertarismo al paleolibertarismo, de manera que voy a explicar, digamos, qué significa el libertarismo, de qué temas se ocupa, de qué temas no se ocupa, los límites. Digamos que esto puede entenderse la charla en un primer punto como una charla sobre los límites del libertarismo. O sea, sobre lo que es y sobre lo que no es, que también es importante resaltar concretamente qué no es el libertarismo. Y seguido de eso, pues vamos a hacer un paso al paleolibertarismo, que es este desarrollo, digamos, que hace Rothbard específicamente en una estrategia, digamos, política. Entonces, voy a comenzar con unas definiciones, seguramente ya muy conocidas por ustedes. La primera es la definición de Murray Rothbard que uno encuentra en el Manifiesto Libertario hacia una nueva libertad. Y la segunda definición la tenemos del libro Defendiendo lo Indefendible de Walter Block, que el prólogo lo escribe, de hecho, Murray Rothbard, fueron amigos. Hoy Walter Block es uno de los pensadores libertarios más prolíficos, más importantes de nuestro tiempo. Se está comenzando a traducir, hay dos obras muy famosas traducidas como Defendiendo lo Indefendible uno y Defendiendo lo Indefendible 2. Es un autor muy importante y que parte de su trabajo en lo que él se ha dirigido es en explicar qué es el libertarismo y los diferentes tipos de libertarismo, porque concretamente, digamos, si uno entrara a Walter Block, él va a hablar de libertarismo fino, libertarismo grueso, paleolibertarismo y bueno, toda una serie, digamos, de familias de libertarios, los libertarios del corazón sangrante en Estados Unidos, que son los libertarios de izquierda, etcétera. Entonces, el libertarismo pues es ante todo una filosofía política, vamos a irlo recalcando durante toda la charla, pero entendámoslo como filosofía política. No es filosofía de vida, no es epistemología, no es estética, no es cultura, etcétera. Entonces, es una filosofía política. El punto clave de esta filosofía política, como plantea Murray Rothbard, es algo que él llama el principio de no agresión. También uno lo puede encontrar en Ayn Rand, pero bueno, ella es una liberal. Sabemos que ella despreciaba el término libertario y en varias obras arremete contra este tipo de liberales, ¿no? Para Murray Rothbard, digamos, el punto clave es el principio de no agresión, que nos dice que ningún hombre ni ningún grupo de hombres tiene el derecho de iniciar una agresión o una amenaza de agresión física contra la persona y contra su propiedad. Por eso es que define, de hecho, la agresión como el inicio del uso o la amenaza de uso de la fuerza física. Y es importante resaltar la palabra inicio, porque si no estuviera aquí la palabra inicio, entonces el libertarismo probablemente sería una teoría sobre el pacifismo o algo parecido. Es decir, el libertarismo nos dice es que es ilegítimo el inicio del uso de la agresión, pero no es ilegítimo si yo la uso ya en defensa o para restituir el derecho, etcétera, frente a esa agresión. Walter Block pues lo va a definir de hecho del mismo modo. Él dice, la premisa básica de esta filosofía es que es ilegítimo practicar la agresión contra los no agresores, o sea, que es legítimo practicar la agresión contra los agresores. Y lo que se entiende por violencia, pues siempre estamos hablando de términos físicos. Concretamente, él nos da unos ejemplos, asesinato, violación, asalto, secuestro, etc. Entonces, ese es el punto clave. Naturalmente, agresión es agresión de algo, es decir, lo que va a defender el libertarismo son los derechos de autopropiedad, el de la persona sobre su propio cuerpo y los derechos de propiedad privada. Eso es, digamos, lo que protege el axioma, que quiere decir el punto de partida de la filosofía política libertaria. Entonces, lo que yo voy a explicar en detalle a lo largo de esta charla es
qué defiende un libertario, sobre qué se pregunta un libertario, o sea, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, qué pregunta se plantea un libertario y finalmente de qué se ocupa un libertario. Entonces, si hablamos de qué defiende un libertario defiende todo tipo de actividades que no impliquen el uso o la amenaza de uso de la fuerza física. Ya vamos a desglosar todo esto. ¿Sobre qué se pregunta un libertario? Un libertario se pregunta si esa acción que se está tomando implica o no el inicio del uso o la amenaza de uso de la fuerza física. ¿Y de qué se ocupa el libertarismo? Pues únicamente del inicio del uso o la amenaza de uso de la fuerza física, no se ocupa de nada más. Igual vamos a ir detallando todo este tema a lo largo de la charla. Entonces, como un libertario solo se ocupa de defender las actividades que no impliquen agresión, naturalmente, y como lo va a escribir Rothbard en Hacia una nueva libertad, de hecho estas son citas de él, es las libertades civiles, libertad de expresarse, de publicar, de reunirse, de involucrarse en crímenes sin víctimas, tales como la pornografía, la desviación sexual, la prostitución, etcétera. Son temas que, por eso el liberal pues defiende las libertades personales. Y las libertades económicas, pues naturalmente se refiere a los derechos de propiedad privada y a una economía de libre mercado. Términos, digamos, concretos de la posición política del libertarismo, y uno lo va a notar también mucho en este libro, es que debe entenderse el libertarismo como una ideología de extremo centro o de centrismo radical, que termina tomando elementos tanto de la izquierda, como son la defensa de las libertades personales muchas veces, y elementos de la derecha como la defensa de las libertades personales. Entonces acá encontramos un texto que escribe un artículo de Clark Rupert en un libro llamado ¿Por qué la libertad?, donde él explica que se llama el artículo El liberalismo como centrismo radical, que el liberalismo, concretamente digamos libertarismo, hay diferencia en este punto entre ambas, no es una filosofía ni de derecha ni de izquierda, es el centro radical en el que están todos aquellos que quieren vivir y dejar vivir, que aprecian sus libertades como la libertad de los demás, rechazan esos clichés mustios y las falsas promesas del colectivismo, tanto a la izquierda como a la derecha. Concretamente acá, en términos teóricos, todos los libertarios somos libertarios de extremo centro, en términos teóricos. Vamos más adelante a ver que en términos culturales, porque esto es filosofía política, pero en términos culturales ya habrán liberales que se ubican en un conservadurismo cultural o en un progresismo cultural. Pero como el liberalismo, o el libertarismo más bien, el libertarismo concretamente, pues no es cultura, sino filosofía política, pues no toma partido, es teóricamente hablando, lo ubicamos en el centro, y bueno, tanto Rothbard como acá hay una referencia de ello. ¿Sobre qué se pregunta un libertario? Nuevamente, como he dicho, un libertario se pregunta sobre si determinada acción conlleva el uso o la amenaza de uso de la fuerza física. Entonces, un libertario no solo va a defender lo que yo mencionaba ahorita en términos más generales, sino podemos dar nombres más concretos. Un libertario, si se le pregunta sobre el consumo de heroína, un libertario va a decir que es legal. Sobre las apuestas, legal. Prostitución, legal. Alcohol, legal. Sobre el swinger, legal. Sobre suicidarse, legal. Sobre vender un riñón, legal. Y sobre amputarse un brazo, legal. ¿Qué es lo ilegal desde el punto de vista libertario y desde luego también naturalmente una injusticia o un acto malo o inmoral? Todo aquello que atente contra la persona y su propiedad, es decir, lo que implica una violación del principio de una agresión. Los impuestos, porque para el libertario los impuestos consisten en la violación sistemática de la propiedad privada de víctimas inocentes, su mismo nombre indica que no estamos hablando de un acto voluntario. El servicio militar obligatorio, estamos hablando básicamente de secuestro y trabajos forzados. Cuando a ti te obligan a ser jurado de votación una vez 4 años o algo parecido, pues claramente esto no es un acto pacífico o voluntario producto del libre ejercicio de la voluntad de las personas. La guerra es el crimen máximo, como han escrito muchos libertarios. El robo, el secuestro, la violación y los trabajos forzados. Entonces, aquí viene un punto muy interesante y es que debemos entender el libertarismo ante todo también como una teoría del derecho. El liberalismo nos dice lo que es legal y lo que es ilegal. Lo que vaya más
allá del principio de no agresión, el libertarismo no entra. Ahora, lo que es legal, a la vez, para el libertario, pues lo va a ver como un acto legítimo, pero lo que es ilegal lo va a ver como un acto, digamos, inmoral, malo, etc. Pero lo que va más allá del principio de no agresión, no hay juicio moral porque el libertarismo no entra allá. El liberalismo es filosofía política. Es decir, si tú me pides la opinión como libertario sobre el consumo de heroína, un libertario solo te puede decir como libertario que debería ser legal. A partir de tu filosofía de vida sobre otros temas, en fin, tú podrás decir que es buena o mala. El libertarismo no entra a decirte si consumir heroína es bueno o malo, solo si es legal o ilegal, o más bien, solo si debe ser legal o ilegal. Esto es también lo que ha venido a denominarse la neutralidad moral del libertarismo. Y es que cuando abordamos temas más allá del principio de no agresión, el libertarismo no emite juicio moral, es neutral. En lo que tiene que ver con una violación del principio de no agresión, claramente el libertario toma posición. Esta idea de neutralidad moral uno la puede encontrar también en el liberalismo clásico, en el sentido del Estado. Ustedes van a encontrar que en muchos textos se va a hablar de la neutralidad moral del Estado. Es decir, ese Estado que no te impone o no te dice qué es la buena vida y tampoco te dice qué es la buena sociedad. Entonces, ese es un Estado neutral en lo moral que te garantiza una ley igual de libertad para todos, compatible con la libertad de los demás, que no entra a decirte cómo alcanzar la felicidad. Es algo que debe encontrar cada uno. Ese es el Estado como cuidador, vigilante nocturno que va a mencionar Mises o que va a mencionar Robert Nozick. Es un Estado que no entra a decirte cómo vivir, ni cómo es la buena vida, ni cómo ser virtuoso, ¿sí? Esto contrasta, por ejemplo, con un Estado republicano. Un Estado republicano no es un Estado que tenga una neutralidad moral. El Estado republicano tiene una idea de virtud cívica en la que es el Estado el que educa la sociedad para tener buenos ciudadanos digamos, para la polis, para el orden republicano. Entonces, hace énfasis en las virtudes que deben venir del Estado. El liberalismo no. Un Estado liberal, al ser neutral, por ejemplo, pues va a permitir que en ese orden convivan todo tipo de religiones. Si tú tienes un Estado bajo el Islam, pues claramente solo se va a profesar, digamos, el Islam. Entonces, eh, la neutralidad moral del Estado lo que nos permite es un metamarco, y así lo define Juan Ramón Rayo en Liberalismo, 10 principios para un orden liberal, es que el Estado liberal lo que plantea es un metamarco que va a permitir que bajo esas reglas surjan diferentes marcos sociales. Entonces, no entra allí a esos aspectos. Ahora, en términos del pensamiento libertario, de la neutralidad moral a la que yo hago referencia, pues un libertario, sobre lo que acabamos de hablar, todas esas actividades que pueden erizar la piel de muchas personas, el libertario defiende la legalización. Hasta ahí, pero no tiene opinión sobre ellas más allá de eso. Es decir, cuando el libertario toma posición sobre ellas, lo hace como un no libertario, porque la filosofía libertaria no tiene una opinión sobre la heroína, sino sobre lo que es legal e ilegal. Solo te dice heroína legal y se acabó, pero no te dice si es buena o mala. Entonces, acá estamos con una cita de Walter Block de Defendiendo lo Indefendible, donde él dice, cuando un libertario toma una posición moral sobre temas más allá del principio de no agresión, la posición moral del libertario la da como un no libertario, porque el libertarismo no se ocupa de esos temas. Entonces, leo la cita. La visión libertaria no adopta en absoluto ninguna posición moral o evaluativa sobre las acciones perversas en discusión. Este punto es también muy importante porque hay liberales que confunden esto con la idea de nunca hacer un juicio moral. Es decir, yo le pregunto a un liberal, ¿tú qué opinas sobre las drogas? Y no opina nada, le da miedo opinar. Yo le pregunto a un liberal si una persona drogadicta es libre y se enreda, o sea, se le hace difícil responder, pero es porque han confundido que el libertarismo no da respuesta sobre eso, pero que tú puedes dar respuesta sobre eso. Es decir, obviamente el libertarismo no toma posición moral sobre las drogas, ni evalúa la posición moral sobre las drogas, pero el libertarismo es solo filosofía política y el ser humano no es solo filosofía política. Entonces, desde luego que tú puedes dar una opinión y decir,
Claramente una persona drogadicta ha perdido la autonomía sobre la voluntad, no es libre, es un esclavo de sus pasiones, de sus vicios y se acabó. Y lo mismo sobre la heroína, o es que si tú eres liberal no puedes decirle a tu hijo que consumir heroína es malo. Entonces, este párrafo de hecho explica parte de la confusión que tienen algunos al evitar en cuanto a liberales dar juicios morales. Tú los das, no como liberales, pero tú los das, tú los tienes y la gente los tiene. La única preocupación es si constituyen o no un inicio de agresión no provocada. Si lo hacen, pues la posición libertaria defiende el uso de la fuerza para detenerlos, no porque sean depravados, sino porque violan el punto libertario, que es el principio o el axioma de no agresión. Si no implica la fuerza coercitiva, pues no se puede usar la fuerza. Eso es el punto central del libertarismo. Sobre qué se pregunta un libertario, seguimos digamos que en la misma línea, pues naturalmente cuando hablamos de una violación del principio de no agresión, estamos diciendo que alguien está, digamos que, realizando un acto de coerción contra otro, es decir, lo está obligando. Y cuando se respeta el principio de no agresión, estamos hablando de consentimiento y de libertad. Entonces, es un punto clave también en el pensamiento libertario el consentimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la diferencia entre una relación sexual y una violación, ¿qué es? El consentimiento. La diferencia entre una cirugía plástica y una puñalada, ¿qué es? El consentimiento. Entre un tatuaje y muchos pinchazos de aguja, el consentimiento. Entre un intercambio y el robo, el consentimiento. Contrato de trabajo y esclavitud, el consentimiento. La diferencia entre que te pinten la casa a que te rayen la casa, pues es el consentimiento. Entre donar y vender un órgano a traficar un órgano, entre la eutanasia y un asesinato, nuevamente hablamos del consentimiento. Esto nos lleva también a otro punto muy interesante y es cómo debe entenderse el mercado. Voy a tratar de detallarlo un poco más porque creo que algunos malinterpretaron cuando di esta explicación en otro lugar. Y es que si entendemos el mercado como una máquina de producción, pues no es ni buena ni mala. Es decir, eh, si yo tengo un cuchillo, pues el cuchillo no es ni bueno ni malo, es un cuchillo, es una herramienta, ¿correcto? Ahora, lo que yo haga con el cuchillo puede ser bueno y puede ser malo, pero en cuanto a instrumento, pues no es ni bueno ni malo, es una cosa, ¿sí? Entonces, el mercado, explica nuevamente Walter Block, es un instrumento y en tanto instrumento no es ni bueno ni malo. O sea, que el mercado, en cuanto mercado, no es ni moral ni inmoral, es amoral. Es decir, simplemente es una máquina, es una herramienta. Pero lo que tú hagas con esa herramienta, pues tú ya puedes decir que eso es bueno o que eso es malo desde tu campo particular moral, de la visión que tengas, si eres un seguidor de la ética deontológica kantiana, la ética utilitarista de Bentham, Stuart Mill, de la ética teleológica de Aristóteles, de una ética cristiana, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que nos va a decir Walter Block es que el mercado produce bienes y servicios tanto buenos como malos. El mercado produce azar, pornografía, drogas, heroína, cocaína, alcohol, cigarrillos, clubes de swing, instigación al suicidio, y la condición moral de estas acciones es cuestionable, ¿correcto? Es decir, no parece muy bueno y uno podría decir que es inmoral, pero el sistema de libre empresa no puede considerarse un sistema moral porque si entendemos el mercado como una herramienta de producción, pues no es objeto de decir que per se el mercado sea bueno o sea malo, porque el mercado produce cosas también que desde nuestro punto de vista son muy buenas y nos ha permitido la riqueza y digamos el estándar de vida que tenemos y demás. Entonces, dice Block, como medio para satisfacción del consumidor, solo puede ser tan moral como los objetivos de los propios participantes del mercado. Dado que estos cambian ampliamente, debe desde completamente depravados e inmorales hasta completamente legítimos, el mercado debe verse como amoral, ni inmoral, ni moral ni inmoral. Ahorita lo vamos a aclarar más con unos ejemplos, ¿listo? Otra aclaración, dice Block, el mercado es como el fuego o una escopeta, un cuchillo, una máquina de escribir, un medio espléndidamente eficaz, tanto para los buenos usos como para los malos propósitos. A través de la libre empresa podemos practicar actos virtuosos, pero también todo su contrario. Entonces, acá lo que estamos también planteando una cuestión es de
¿Debe tener límites morales el mercado? Vamos a ver que para el libertario no, pero esta es una discusión que existe desde fuera del libertarismo y desde dentro del libertarismo, ¿correcto? Hay un texto de un comunitarista que es un profesor de Harvard muy famoso llamado Michael Sandel. Su libro se llama Lo que el dinero no puede comprar, límites morales al mercado. O sea, él plantea que no todo debe ser objeto de compraventa, que hay cosas que el dinero no pueda comprar, que deben haber límites para evitar que el mercado se expanda a ciertos ámbitos de la vida en donde, según él, eso, creo que, no sé si finalizó la reunión, Diego, me salió un mensaje. A ver, ok, Me salió el mensaje, pero de todos modos, recuerdo, yo lo escribí en el chat. ok. Si se sale, se cierra, podemos continuar con el mismo, con el mismo link. Ah, bueno, pero igual ahí estamos entonces todos. Sí. Listo. Bueno, me despisté. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de una máquina de suicidios de Futurama. Es lo que comenta Walter Block en sus ejemplos, ¿no? Instigación al suicidio. Esta máquina graciosa de Futurama, pues ya existe en la vida real, año 2018, se fabricó y tú puedes comprar esta máquina y bueno, hacer lo que debes hacer. Pero, bueno, retomo el tema. Yo les comentaba que Michael Sandel, en lo que el dinero no puede comprar, considera que cuando a ciertas cosas les ponemos un precio, paradójicamente pierden su valor. Desde una crítica comunitarista a los pensadores a favor del libre mercado. Los libertarios han respondido a este libro a partir de una obra llamada Mercado sin Límites, por ejemplo. Ahora, Rothke, otro liberal que ya después se ubicó en el ordoliberalismo, escribió un libro llamado Más allá de la oferta y la demanda, nuevamente diciendo que deben haber cosas que el dinero no pueda comprar. O sea, esta idea libertaria de comoditizar o mercantilizar todos los aspectos de la vida humana, digamos que puede ser muy cuestionable y plantea ciertos límites al pensamiento libertario. Pero, ojo, lo que yo quiero decir es que para el libertario, si los actos no violan el principio de no agresión, deben ser libres. Y aquí vamos a entrar a la controversia que nos va a permitir colocar el libertarismo en ciertos límites y ver hasta dónde somos libertarios o hasta dónde no. Entonces, lo que tenemos acá es un ejemplo de unas muñecas sexuales que están a la venta en Amazon. Es la controversia por estas muñecas sexuales en venta es que algunas tienen rasgos infantiles. Hay algunas adolescentes, hay otras con rasgos de niños, menores de 9 años, etcétera. Y esto para un libertario es legal. Un libertario puede decir que no le gusta, pero en términos libertarios, como libertario, pues esto es legal porque, a ver, yo produzco esto y se acabó. No estoy agrediendo a nadie, no estoy atentando contra nadie, no estoy violando la propiedad privada de nadie, ¿correcto? El problema es que claramente, por ejemplo, si yo soy un candidato político y a mí me preguntan si soy un candidato político libertario, lamentablemente yo tendría que decir que eso debería ser legal y se arruina mi carrera política, ¿no? Entonces, es complicado porque la sociedad no se mueve únicamente a partir de un principio de filosofía política como el de no agresión, sino que ven un aspecto importante pedagógico en lo que promueve el mercado, el aprendizaje. Eso es malo, eso no está bien, digamos. Entonces, esto que plantea, en todos los ejemplos que les di, pues un libertario no tiene problema, o sea, eso es bien, eso es legal, digamos, no hay problema con eso. Pero lo que quiero mostrar es que el razonamiento de las personas va más allá de si algo es legal o no. Hay un papel muy importante en la moral. Entonces, por eso esos empresarios no quisieron entrar en estos negocios. Ahora, ¿qué ocurre con este negocio muy cuestionable de muñecas sexuales con rasgos infantiles? En Francia se prohibió, por ejemplo, se retiró de Amazon estas muñecas con aspecto de niñas, pero para un libertario lo que está mal es, de hecho, que hayan retirado esas muñecas sexuales, digamos, o que tú no las puedas vender. O sea, ¿cómo es posible si no estás agrediendo a nadie? Entonces, así hay muchas actividades que pueden ser cuestionables, pero que para un libertario pues no tienen problema porque no implican una violación del principio de no agresión.
Un ejemplo es el trabajo del canguro, que es el de las nanas, el que te cuida a tu hijo, a tu hija. Eh, este negocio lo critican mucho cuando ya hablamos de una empresa que te manda una nana a la casa. ¿Por qué? Porque la confianza que requiere una responsabilidad de este tamaño, pues tú se la delegas a un familiar o a un conocido para que cuide a tu hijo, no a una empresa por allá sin rostro en la que por una aplicación te llega una nana. Fabricación de juguetes bélicos es controversial. La venta de bebés, ustedes saben que los libertarios lo aprueban, que Walter Block de hecho pues explica que la posición libertaria sobre la venta de los bebés es que debe ser legal. No recuerdo si Rothbard entró a este tema, tal vez la venta de los niños, creo, no me acuerdo muy bien. La venta de órganos, un libertario te va a decir que sí. Aquí tenemos una aplicación que se llama Amigo. Esta aplicación lo que te permite es contratar un amigo a partir de, sí, a partir de internet. Obviamente, para un libertario, pues esto es legal, pero obviamente creo que nadie acá quisiera contratar a un amigo y pagar a través de una aplicación por tener un amigo. Vientres de alquiler para un libertario debería ser legal, no importa si son mujeres pobres en la India, ¿qué importa, digamos? Legal, porque para el libertario, bajo su concepto de libertad, pues obviamente que una mujer pobre en la India es tan libre como un hombre rico en Nueva York, porque el concepto de libertad del libertarismo únicamente se refiere a estar libre de agresión física. No es un concepto amplio de libertad como el de la izquierda, que para la izquierda si usted tiene hambre, no es libre, si usted no tiene trabajo, no es libre, si usted no tiene salud, vivienda, wifi, ropa, no es libre. Claramente tiene muchos problemas el concepto de libertad en sentido amplio o libertad positiva en las izquierdas, porque básicamente asocian libertad con poder, ¿no? Y pues uno nunca sería libre bajo la visión de las izquierdas. Pero el libertario pues apoyaría el alquiler de vientres. El matrimonio polígamo también lo apoyaría el libertario, siempre que pues obviamente hablemos de un acuerdo voluntario. Y sobre emplear niños y poner a trabajar niños, pues el libertario en fábricas o lo que sea, pues un libertario desde que haya consentimiento no tiene ningún problema sobre este tema. Entonces, de hecho, podemos más adelante hablar concretamente, más ampliamente de este tema que es muy interesante. Ya pasamos a otro punto y es ¿de qué se ocupa el libertarismo? El libertarismo es una filosofía política, por ende, pues no es cultura, no son costumbres, no es moral y no es ética. Cuando hablamos del principio de no agresión, claramente este es un principio moral, pero más allá de eso, no se ocupa el pensamiento libertario. Entonces, al libertarismo, en cuanto a libertarismo, no le preocupa qué es la virtud, qué es la felicidad, qué es la excelencia, qué es el sumo bien. Las costumbres no le importan, la fe no le importan, la religión, la tradición, la belleza o la estética no le importan. Y la ética y la moral, pues no son temas que abordo. Entonces, acá tengo algunas citas de varios autores libertarios que están explicando esto que yo les digo, que el libertarismo solo es una filosofía política y no se ocupa de nada más. Aquí tenemos un artículo de David Chávez Salazar, es un libertario colombiano y publicó en el Mises Institute, y él explica en un texto llamado Por un libertarismo reaccionario que al libertarismo no le interesa en absoluto el uso que un individuo le dé a su libertad. Es decir, para el libertarismo lo importante es que el sujeto elija, más no lo que el sujeto elija. Para el libertario lo importante es la libertad, más no lo que usted haga con su libertad. Es decir, no entra ese aspecto, no va a entrar a decirte si lo que haces con tu libertad es bueno o malo, es libertinaje, es autodestructivo, no te lo dice. Por eso es que David Chávez dice, no le importa en absoluto el uso que tú le des a tu libertad, punto. Él es libre de llevar el estilo de vida que desee. Por lo mismo, pues tú puedes encontrar libertarios que son conservadores morales, que son libertinos, que son cualquier cosa, porque la filosofía libertaria pues no emite un juicio valorativo sobre las decisiones particulares de cada individuo, no se ocupa de eso. O sea, si un amigo mío cae en las drogas, como libertario yo no podría decirle que sea bueno o malo, solo legal o ilegal. Ahora, como amigo que es, yo le voy a decir que eso está mal y que hay que buscar alguna salida o alguna forma de solucionarlo. Únicamente se pronuncia el pensamiento libertario cuando hablamos de una agresión. Por ejemplo, si alguien está obligando a mi amigo a que consuma drogas,
ahí ya estamos hablando de una agresión y de un problema libertario. Tenemos otra cita acá de Vance. Este es otro texto, ese sí está en inglés, y todo lo que hemos hablado nos puede llevar a la conclusión de que los libertarios son desalmados, ¿no? Porque parece que a todos le dicen sí, 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 y el otro no importa, no emito juicio moral, pero el libertario lo que pasa es que solo se ocupa del principio de no agresión, no hay que pedirle peras al olmo. Yo no puedo pedirle al libertarismo que me hable de estética o que me hable de moral más allá del principio de no agresión, porque no es un tema que trate la filosofía política libertaria. Entonces, dice que los libertarios pues reconocemos muchos de esos problemas que ve cualquier persona, pero es un punto importante y es que como somos libertarios, reconocemos que sería muy peligroso darle el poder al Estado para que se ocupe de decirle a las personas lo que es la buena vida o lo que es la mala vida o lo que es la virtud, la excelencia o la plenitud del ser. Entonces, el, son tan porque les incomoda el poder político y son escépticos al poder político. Entonces, el libertario lo que te va a decir es, por ejemplo, esto lo escribe Mises en Liberalismo, pero él dice, si permitimos que el Estado prohíba las drogas porque dañan a la gente, y Mises dice que dañan a la gente, eso puede dar lugar a una pendiente resbaladiza, en el que el Estado ya nos diga qué podemos comer, qué no podemos comer, o sea, que el Estado organice todos los aspectos de la vida humana. Entonces, como el libertario desconfía del uso del poder político, prefiere mantenerse escéptico y humilde y no querer una solución de arriba abajo, ¿correcto? Acá tenemos una frase, una cita excelente de Hans Hermann Hoppe. Esto es una entrevista, si no estoy mal, año 2013, La belleza lógica del libertarismo. Desde el punto de vista estrictamente teórico, lógico, el libertarismo es compatible con cualquier tipo de estilo de vida, juicio estético o artístico, porque el libertarismo solo se ocupa de la no agresión. Por lo tanto, usted puede encontrar un libertario perfecto, un libertario que nunca agrede a nadie, un libertario perfecto, pero puede ser una persona desagradable, mentirosa, inútil, despreciable. O sea, tú puedes llenar un partido libertario, puede tener todo tipo de personas, digamos, excéntricas, entre comillas, que no quieran agredir a nadie y por ende son libertarias. Puede que sean incompatibles en lo cultural, en lo estético, en lo moral, pero son libertarias porque respetan la no agresión. Acabamos con una cita más larga, yo voy a referirme a lo más importante. Este es un texto de Murray Rothbard, 6 mitos sobre el libertarismo. Y aquí Rothbard va a decir lo que yo vengo explicando varias veces. El libertarismo no es ni pretende ser una guía moral, una guía completa moral, no lo es. Tampoco ascética, menos, ¿no? Es solo una teoría política. Entonces, pongamos al libertarismo en su lugar, no le pidamos más de lo que es y no pensemos que vamos a poder responder a todas las grandes preguntas de la vida con libertarismo, porque es que ni el libertarismo lo hace, ¿correcto? El libertarismo no les va a dar a ustedes respuestas sobre la vida, menos sobre la muerte, menos sobre la belleza, la estética y demás. Ahora, por ejemplo, la filosofía objetivista, si hay aquí algún seguidor de Rand, pues ustedes saben que el objetivismo es una filosofía completa, buena o mala, correcta o incorrecta, pero completa, ya que tiene metafísica, lo que hoy llamamos ontología, tiene epistemología o nociología, tiene ética, tiene política y tiene estética. Y Ayn Rand abarcó todos los temas y un objetivista que haya leído muy bien a Ayn Rand tendrá una posición sobre la belleza, tendrá una posición sobre la jerarquía de los valores de las personas, de lo bueno y de lo malo, pero el libertarismo no, porque solo es una teoría política. Entonces, más allá de eso, pues el libertarismo no entra, porque es una teoría moral que únicamente entra o habla sobre el uso legítimo de la violencia, nada más. Entonces, solo nos dice qué puede hacer el gobierno y qué no, o grupo social o institución organizada, y la violencia pues solo puede usarse en defensa y demás. Voy a saltar un poco más abajo en la cita. Dice, el libertarismo, por tanto, es una teoría que afirma que cada individuo debe estar libre de invasiones violentas, frente a invasiones violentas, debe tener derecho a lo que quiera,
excepto agredir a otra persona o propiedad ajena. O sea, el mismo principio de no agresión, pero en otras palabras. Lo que haga una persona con su vida es esencial y es de suma importancia, pero es simplemente irrelevante para el libertarismo. No, no le importa. Por eso yo les digo que para el libertarismo lo importante es que el sujeto elija, más no lo que elija. Por lo tanto, naturalmente uno va a encontrar pues libertarios que son hedonistas, devotos de estilos de vida alternativos, pero también pueden haber libertarios firmes, adherentes a la moral burguesa, al conservadurismo, a la moral convencional, a la moral religiosa. Hay libertarios libertinos, libertarios firmemente vinculados a la ley natural o religiosa, otros libertarios que no tienen teoría moral más allá del principio de no agresión, o sea, son libertarios que son, lo que no es no agresión, no hablan, punto. Y esto es así porque, nuevamente Rothbard lo está diciendo, el libertarismo per se, en sí mismo, no pregona ninguna teoría moral general o personal. El libertarismo no ofrece un estilo de vida para que cada persona, perdón, el libertarismo no ofrece un estilo de vida, ofrece la libertad para que cada persona sea libre de adoptar y de actuar de acuerdo con sus propios valores y principios morales. Los libertarios convienen con Lord Acton en que la libertad es el fin político más alto, pero no necesariamente es el fin más alto en la escala de valores de cada individuo. Aquí este es otro punto importantísimo. Tenemos que tenerlo muy, muy presente, y es que algunos libertarios han confundido la libertad como el fin político más alto con la libertad como el fin más importante en la vida de las personas. Si la libertad es el fin más importante de tu vida, pues como que, ¿qué hace uno? O sea, la libertad no puede ser fin porque, ¿qué hago con ella? O sea, la libertad siempre solo puede ser medio. La libertad debe ser un medio para que yo realice mi perfeccionamiento moral o para que yo aniquile mi vida, la autodestruya, pero la libertad no puede ser fin. Entonces, la libertad es el fin político más alto, pero no necesariamente es el fin particular, individual, personal de cada persona. O sea, ese fin lo determinas tú, concretamente a partir de tu visión moral, cultural que tengas. Nuevamente, insisto con el tema, el libertarismo no es una filosofía completa, el objetivismo sí, la ética aristotélica sí, la ética deontológica kantiana sí, también habla de estética, habla de todos estos temas. El libertarismo no. El libertarismo solo se ubica en la filosofía política, no es metafísica, no es epistemología. Ética y moral, principio de no agresión, no más, más allá no. Y tampoco es estética, es decir, este arte posmoderno horrendo que no nos gusta, que es facilongo, digamos, pues el libertarismo no entra a criticarlo, porque el libertarismo no es una teoría estética. El objetivismo sí, y para eso Ayn Rand escribió el Manifiesto Romántico, por ejemplo. O para eso Kant tiene varios textos sobre la belleza y David Hume también. Pero la filosofía política libertaria no lo tiene. Hoppe, por ejemplo, tiene una entrevista donde él habla también de belleza, pero no es una opinión libertaria, es la opinión de Hoppe sobre la belleza. Y de hecho critica el arte que le gusta a Ayn Rand y demás. Entonces acá tenemos otra cita de este autor, Richard Story, donde dice, el libertarismo, así se titula el artículo, es solo una teoría del derecho, donde dice, el libertarismo no es un sistema ético entero, no es un sistema completo con sus mores culturales que se deben imponer o que cada persona deba vivir. Para una cita a Rothwell, amigo de Rothbard, fundador también del Mises Institute, dice, el libertario solo se preocupa por el uso de la violencia en la sociedad, nada más. No es feminismo, no es igualitarismo, no tiene nada que decir sobre estética, no tiene nada que decir sobre la religión, la raza, la nacionalidad o la orientación sexual. Entonces, esta charla, digamos, lo que nos permite saber de qué se ocupa el libertarismo, de qué no, hasta dónde podemos ir y hasta dónde no. Entonces, puede entenderse como una charla sobre los límites que tiene el pensamiento libertario. Y ya con esta explicación voy pasando al tema del paleolibertarismo. El paleolibertarismo nace en un contexto
concretamente ya de estrategia política. ¿Listo? Es importante que hagamos la distinción porque si no vamos a terminar confundidos o diciendo cosas que no son. O sea, lo que acabamos de hablar, digamos, de estudiar, es el libertarismo como filosofía política, su nivel, digamos, más teórico, pero el paleolibertarismo lo que ya busca es una estrategia política para la toma del poder político. Los textos interesantes sobre este tema, ¿por qué paleo? De Murray Rothbard, eh, el caso por el paleolibertarismo de Rodwell, que está allí en la foto, y entendiendo el libertarismo correctamente de Hans Hermann Hoppe, que ya también se encuentra traducido, lo pueden encontrar en internet. Y una forma de explicar por qué Rothbard, después de inventarse el libertarismo, 30 años después se inventa el paleolibertarismo. Y eso nos lleva a la convención del año 2016 del Partido Libertario de los Estados Unidos, que de hecho no saben quién es Rothbard, y Rothbard fue fundador. Y es que en esta convención, y fue noticia nacional además, este señor que creo que era candidato a vicepresidencia por el Partido Libertario, pues comienza a dar una charla y termina bailando, quitándose la ropa en una tanga. Luego llega otra persona y introduce dólares en su ropa interior. Las personas comienzan a abucharlo, obviamente. Otro le dice por allá idiot en un micrófono. Y pues la gente dice, esto es inaudito, ¿no? Muchas personas se ríen, lo toman con tranquilidad, pero otras personas dicen, ¿qué es esto? Y por estas cosas se conoce al Partido Libertario también en los Estados Unidos. Y bueno, finalmente lo sacan, en fin. ¿Y por qué traigo a colación este video? Es que cuando Rothbard está en la cuestión de la estrategia política y del Partido Libertario, él dice algo y es que miren, hace 20 años se fundó el Partido Libertario y esto no ha crecido. Tenemos las mismas personas de hace 20 años, pero 20 años más viejas. ¿En qué hemos fallado? ¿Por qué este movimiento no crece? ¿Qué está pasando? Y en Estados Unidos ha pasado lo mismo. En Estados Unidos, en 50 años, el Partido Libertario pasó del 1% al 3%. Y es la tercera fuerza política con el 3%. Obviamente todo es republicano y Partido Republicano y Partido Demócrata. Entonces, Rothbard comienza a mirar por qué el partido político se estancó. ¿Qué está pasando? Bueno, como el movimiento libertario únicamente lo que le importa es la no agresión, se te puede llenar de todo tipo de gente que, en términos de Rothbard, son personas raras, excéntricas, digamos, geeks, otakus, no sé, por así decirlo, que alejan al hombre común. Si yo estoy en una campaña política, yo tengo que dirigirme a las mayorías, a las clases medias y a la cultura predominante y a los valores predominantes de esta sociedad. Es decir, que si como estrategia política yo permito que pase lo que pasa en el Partido Libertario, que me llegue una persona a una charla, se desnude, comience a bailar y a cantar, pues por Dios, no voy a ganar políticamente. Entonces, el paleolibertarismo entendámoslo en un marco de estrategia política para, para lograr subvertir, digamos que ese orden. Y por esa razón entonces es que Rothbard va a comenzar la estrategia de separarse de este, digamos, hedonismo cultural o libertarios modales que él llama. Igual ya lo vamos a ir desglosando. Entonces, lo que va a decir Rothbard es que la libertad, que los conservadores tienen razón y que la libertad no es suficiente. Es decir, cuando yo hablo de un orden social tú no lo puedes sostener exclusivamente a partir de la libertad. Para sostener un orden social, pues tú obviamente requieres de otro tipo de valores morales, de costumbres, de principios para guiar la sociedad. Y él da una descripción de lo que es un libertario culturalmente de izquierda. Son de los que él se quiere separar. O sea, el paleolibertarismo se lo inventan para separarse de los libertarios hedonistas o modales, o sea, libertarios por moda. Rothbard va a escribir en este texto ¿Por qué paleo?
dice, esta estrategia es para quitarme a los libertarios modales de la suela de mis zapatos. Rothbard es muy radical a la hora de escribir, en los textos más tipo político, pragmático, lo van a ver. Entonces, esto es una estrategia de realpolitik, ¿no? ¿Qué dice él? Esos libertarios, vamos a hacer la anatomía del libertario de izquierda o de un libertario, de un liberprogre, digamos. Ven la libertad como necesaria y suficiente para todos los fines. O sea, es el libertario que absolutiza la libertad. Es el libertario que ve opresión más allá del Estado. Los libertarios ven al Estado como el máximo enemigo, pero estos libertarios culturalmente de izquierda ven también como opresiva la familia, la religión, la autoridad social, la autoridad moral de la iglesia, las costumbres y demás. Entonces ellos confrontan libertad frente a todo tipo de autoridades, tipo John Stuart Mill. Entonces la familia sería opresora, la moral burguesa sería opresora, esta moral burguesa que hace que me tenga que bañar todos los días y usar camisa es opresora, y este sistema familiar, ¿no? Heteropatriarcal, esto es opresivo, y la religión es opresiva. O sea, ven opresión en todo lado, terminan siendo como las izquierdas. Él dice también que estos libertarios modales terminan como en apariencia, como un movimiento hippie, que hace que perdamos millones de libertarios potenciales. Es decir, como hablamos de una estrategia política, es importante para que no nos despistemos con lo anterior del libertarismo, pues él va a decir, mire, si yo admito esos 10 hippies raros, voy a perder 100 votos de personas normales, cristianas, conservadoras de moral burguesa. No se asusten porque también esos libertarios de izquierda se asustan cuando uno dice normal. A ver, con normal yo únicamente me refiero a el mínimo común denominador de la mayoría de las personas, eso es lo normal. O sea, si no, yo estaría acá sin una camisa, dando la charla o algo parecido. Entonces, no es que yo esté hablando de patologizar y de medicalizar al que no se ajusta al mínimo común denominador social de lo normal, sino simplemente es una descripción objetiva de la realidad. Hay una suerte de mínimo común denominador de lo que uno llama pues una persona normal. Bien, él ve que estos libertarios modales están a favor de ciertas antinormas culturales, lo cual da una imagen negativa del libertarismo. Claro, este tipo del año 2016 da una imagen pésima del libertarismo, pero el señor es libertario, la pregunta es, ¿el señor es libertario? La respuesta es sí, obvio que es libertario, pues no está agrediendo a nadie, y pues lo que hizo no atenta contra mí ni contra mi propiedad, digamos. Entonces, el libertarismo, por ser una ideología de extremo centro, se te puede llenar de personas de izquierda y de derecha, las más raras, las más excéntricas, que defiendan la no agresión. Se te puede llenar, un partido libertario se te puede llenar de supremacistas blancos. Si son supremacistas blancos que no quieren agredir a nadie, tú puedes tenerlos allí todos, así sean racistas o lo que tú quieras. O lo mismo si son de izquierda con otras ideas como estamos viendo. Entonces lo que dice Rothbard es que estas personas son un peso muerto. O sea, son personas que no aportan, pero que sí restan. Él dice, si no nos deshacemos de ese peso, perderemos la mejor oportunidad en décadas. Claro, ¿cuánta gente habrá perdido el Partido Libertario por este tipo que se subió allá y se desnudó? ¿Cuánta gente habrá perdido en la época de Rothbard cuando él se separa del Partido Libertario por mucha gente rara que entró al movimiento? Entonces lo que dice él es que si no limpiamos la imagen cultural, al libertarismo, perdón, de esa imagen cultural de izquierdas, el Partido Libertario pues va a fracasar. Miserablemente cualquier movimiento libertario va a fracasar como lo ha hecho el Partido Libertario de los Estados Unidos. Entonces, a partir de ver que el Partido Libertario se llenó de un izquierdismo cultural, Rothbard propone el paleolibertarismo, que es libertarismo con conservadurismo cultural. Es decir, un libertarismo que sea eficaz para Estados Unidos, una estrategia política que mezcla libertarismo con
liberalismo clásico, o sea, las raíces del liberalismo clásico que decían que la libertad era un medio y no un fin y que ponían un papel importante en la cultura, en la moral, en la familia, en la tradición, en la religión, en la fe, en la iglesia, más conservadurismo cultural. Con estos tres ingredientes tú tienes la filosofía paleolibertaria, que es libertarios en lo político, conservadores en lo cultural. Como son libertarios en lo político, no le van a imponer ninguna visión a nadie, pero son culturalmente conservadores. ¿Para qué Rothbard lo hace? Bueno, como les he dicho, para estrategia y diferenciación. Primero, Rothbard considera que así va a ganar más votos. Segundo, a Rothbard simplemente le caen mal los libertarios de izquierda. Punto. Él dice, yo me quiero separar de esa gente. Esos libertarios se los define como libertarios típicos o modales. El término modal significa que es el más común. O sea, normalmente en cualquier país, el libertario que tú vas a encontrar es el libertario por moda, el libertario modal. Es el libertario que quizá te repite, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y no entiende nada más y no le importa y hasta ahí llegó. Claramente un liberal que solo sabe de liberalismo, pues es un problema gigantesco, así como un abogado que solo sabe de leyes. Entonces, lo que él dice es que estos libertarios o nihilo-libertarios desconocen de historia, de cultura y de contexto de la realidad del mundo. Entonces terminan por allá en su abstracción flotante, discutiendo los derechos de propiedad en Marte y los derechos de propiedad en la Luna, y no aterrizan al mundo real. Entonces, también este libertario termina siendo un adolescente rebelde contra todo el mundo, contra toda autoridad a su alrededor. Como decíamos ahorita, es un libertario que entiende muy bien el libertarismo, pero que utiliza esas ideas también para rebelarse no solo contra el Estado, sino en rebeldía contra todo, contra las normas sociales, contra las costumbres, contra la familia, contra la religión. Comúnmente va a pasar también, y es que muchos de estos libertarios modales son ateos militantes. Es decir, si hablamos de todo este movimiento de los 70, de la nueva era, y que te leen la mano, la quiromancia, ¿no? Y te leen las cartas y te hablan del futuro y la brujería, etcétera, ese libertario no dice nada, no le importa. Ah, pero si tú eres un cristiano, él te va a atacar. Entonces, además estos libertarios suelen ser ateos militantes y solo los cristianos están sometidos a su abuso, es decir, no critica a nadie más. Rothbard también dice que estos libertarios son libertarios confianzudos, tal vez él vivió la experiencia. Él dice que estos son los libertarios que te dicen tu casa es mi casa, o sea, que te acaban de conocer y ya te están pidiendo que le prestes plata o que le des unos días en tu casa. Rothbard dice, porque paleo, es importante también ver las fechas, ¿no? Es decir, Rothbard primero escribe el Manifiesto Libertario y como 30 años después, 20 años después escribe por qué paleo. O sea, esto nos permite ver que Rothbard cambió de opinión, fue moderando su opinión hacia la derecha a tal punto que Miguel Ancho Bastos dice que Rothbard terminó siendo un reaccionario y tiene un paper que se llama Un reaccionario radical, el pensamiento político de Murray Rothbard, escrito por Ancho Bastos, porque Rothbard termina en esta tendencia, Hoppe termina en esta tendencia también. Entonces dice Rothbard, en resumen, decimos que la libertad es grande, no queremos debilitarla, no queremos diluirla, pero sabemos que a largo plazo eso no basta. Y a mí me parece tan obvio que no entiendo a veces cómo los liberales no lo ven, pero uno construye sociedad a partir de la libertad, por ejemplo. De hecho, la libertad florece en el orden. Sin orden no hay libertad. O muchas veces, eh, no sé si hay alguien de Colombia, bueno, Diego es de Colombia, Diego sabe muy bien que sin seguridad no hay libertad. En Colombia, la guerra más larga del mundo, digamos, el conflicto armado interno más largo del mundo, nosotros sabemos que sin seguridad no hay libertad, porque tú sales y te matan, tú sales y te roban. Entonces, para tener un orden social, es importante hacer hincapié en otros valores, en el orden, en la seguridad y no únicamente la libertad. O sea, la libertad es muy importante como fin político, dice Rothbard, pero hombre, a largo plazo tú con libertad tú no construyes una sociedad. Y la moral
es más necesaria en una sociedad liberal que en una sociedad totalitaria. Porque en una sociedad totalitaria, pensemos en China, la moral ya la impone el Estado. Pero si tú estás en un orden social liberal, el Estado no impone una moral. Por ende, la moral importa más. Porque si no, ¿tú cómo te sostienes? ¿Cómo sostienes esa sociedad? Entonces dice Rothbard, seguimos siendo libertarios declarados, pero no estamos dispuestos a transigir como movimiento solo en la libertad. Insistimos en una libertad plus. ¿Qué es una libertad plus? Una libertad que tenga en cuenta otros valores, la cultura, la familia, los cuerpos intermedios, etc. Y esto también es importante, recuerden todos acá, estamos hablando de estrategia política, ya nos estamos saliendo estrictamente de la teoría libertaria así más formal. Acá hablamos de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de los paleolibertarios para lograr el poder? El populismo de derecha. Hay dos tipos de estrategias, ¿correcto? Hay una estrategia que es la hayekiana y hay otra estrategia que es la rothbardiana. La estrategia hayekiana es una estrategia de arriba abajo, que es la estrategia de los think tanks. ¿Qué dice la estrategia hayekiana? El cambio social lo vamos a lograr si cambiamos la forma de pensar de las personas a través de un cambio en los intelectuales y formadores de opinión. Si yo cambio la forma de pensar de los intelectuales, ellos van a cambiar la forma de pensar de los estudiantes y así sucesivamente en un proceso de goteo, toda la sociedad va a cambiar su forma de pensar. Esta estrategia nos dice, se trata de difundir ideas arriba, de convertir a las élites intelectuales en liberales y de convertir a los periodistas y formadores de opinión en liberales. Esta estrategia hayekiana pues tiene, digamos que bastantes problemas porque, y lo hemos visto en la práctica también porque no se han generado los cambios que se quieren, y es que los intelectuales sabemos que no se van a convertir en liberales, van a seguir siendo de izquierda. ¿Por qué? Porque tienen incentivos para ser de izquierda, para ser intelectuales de izquierda. Ellos, por ejemplo, son parte de la clase dominante y se benefician del sistema. Entonces, el error de la estrategia hayekiana es que asume que al intelectual lo que más le importa es la verdad. Se equivocan. Si al intelectual lo más importante o lo que más le importa es la verdad, pues tal vez si uno convence a los intelectuales se volverán liberales, ¿no? Si es que el liberalismo es la verdad, ¿no? Pero como lo más importante para un intelectual no es la verdad, puede ser el estatus social, tener dinero, tener estabilidad económica, mil cosas, pues la estrategia hayekiana no funciona. Y si no, pregúntense ustedes a cuántos intelectuales ha convencido Javier Milei para que se hagan liberales. Yo creo que pocos o ninguno. Ha convencido a las masas, pero porque él practica una estrategia rothbardiana, ya vamos a eso. Entonces, como el propio interés de estos personajes está dirigido en que son parte del sistema dominante, la estrategia hayekiana y la estrategia de los think tanks podría estar siendo condenada al fracaso. Podría no generar el impacto que queremos. Por esa razón, sin descartar totalmente la estrategia hayekiana, Rothbard aboga por una estrategia populista. ¿Qué implica una estrategia populista? Que no solo se trata de difundir las ideas correctas, se trata de una estrategia política de exponer la corrupción de las élites, de decir quiénes son, cómo se benefician. No es decir que todo el mundo es corrupto y que los políticos roban, no. Es decir, este político concreto roba, este político concreto no usa tapabocas, se fue de viaje y nosotros encerrados. Eso es una estrategia populista derecha. Señalar, ridiculizar y atacar, concretamente exponer la corrupción de las élites, de los banqueros, del sistema. Entonces, este libertarismo populista ya lo que busca hacer es una campaña publicitaria, digamos, para acabar con la idea que tiene la gente sobre estas personas, una campaña sucia, digamos, en su estrategia, en su expresión más fina y fundamental. Entonces, ¿cómo logramos esto? Eh, Formando un cuerpo de libertarios, partidarios del gobierno mínimo, que sean opinadores, que lleven a cabo la difusión de las ideas correctas.
pero no nos debemos quedar ahí, porque si fuera solo el punto A, nos quedamos en la estrategia hayekiana. Hay que hacer lo que hace Javier Milei, pulsar a las masas directamente, cortocircuitar los medios de comunicación dominantes y las élites intelectuales. Todo esto lo hace Javier Milei y lo entiende muy bien, y sabemos que Milei cita mucho a Rothbard. Para despertar a las masas, ojo, no es para despertar a los intelectuales, es para despertar a las masas y para alentarlas en que ataquen el sistema, en que vayan en contra de las élites que los están saqueando, confundiendo y oprimiendo. O sea, es una estrategia enteramente posible, la experiencia lo indica. Y en medio de ese programa, ya voy concluyendo, que sé que ya pueden estar cansados, Rothbard escribe el programa de un populismo de derecha. Quiero que, vamos a leer estos 8 puntos pensando en Donald Trump, porque Donald Trump es la primera persona en poner en práctica el populismo de derecha que escribió Murray Rothbard. No sabemos si lo habrá leído, pero incluso el Washington Post se dio cuenta y en algún momento hizo un titular. Independientemente que lo cumpla o no, ¿correcto? Esta es la estrategia populista para un libertarismo eficaz en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Reducción drástica de impuestos. Desmantelar el estado de bienestar, lo más que se pueda. Abolir privilegios raciales o de grupo, o sea, todo este tema de la discriminación inversa y de cuotas feministas, de trans, etcétera. Recuperación de las calles, triturar criminales. Rothbard nos dice acá que una estrategia populista de derecha no debe estar dirigida a atacar necesariamente a los delincuentes de cuello blanco, sino al delincuente que más afecta al hombre común, el ladrón, el ratero, el tipo que está en la calle, digamos, que te está acechando. Entonces, debe ser una estrategia que permita cierta libertad de los policías para ejercer castigo, sometidos obviamente a la ley si se exceden. Recuperar las calles también significa deshacerse de los vagos. Es decir, que estas personas miren cómo hacen, pero no pueden estar así como así, digamos, afectando, digamos, la sociedad, el ambiente, la estética incluso. Abolición de la Reserva Federal, atacar a los banqueros. Primero América. Qué interesante. América primero de Donald Trump. Rothbard en su estrategia populista lo escribió hace ya 40, hace ya 30 años. ¿Qué significa la estrategia Primero América explicada en Rothbard? Él dice, América primero significa que vuelvan las tropas a casa, Donald Trump. América primero significa que lo que nos va a importar ahorita es que crezcan los americanos, que las industrias vuelvan a América, que se cree empleo americano. Octavo, defender valores familiares. Rothbard explica cada uno, yo solo detallo como los más interesantes, pero en el texto los van a poder encontrar. Y concluyo con esta cita de Rothbard, de este mismo texto. Rothbard dice, esto es importante para todos los libertarios que quieran hacer política. Si tú no quieres hacer política y quieres estar allá hablando sobre los derechos de propiedad en Marte, cuando Elon Musk conquiste Marte o algo parecido, es toda política en el mundo real es política de coalición, o sea, de negociaciones. En algunos puntos yo seré 100% libertario, en otros puntos seré un 5% libertario, un 4% libertario, y por eso él dice, hay otras áreas en las que los libertarios bien podrían comprometerse con sus socios paleos o tradicionalistas, o en otros con una coalición más populista, por ejemplo, los valores familiares, problemas controvertidos. Miremos, problemas controvertidos como la pornografía, el aborto o la prostitución, lo que dice Rothbard es que si como libertarios estamos a favor de legalizar eso, debemos tener cuidado porque estamos en una postura de negociación política en la cual, digamos, claramente nos toca entrar a negociar. Entonces lo que nos dice Rothbard es, aquí los libertarios a favor de la legalización de alguna de estas deben estar dispuestos a ceder a una postura más descentralizadora, es decir, poner fin a la tiranía de los tribunales federales, dejarlo en manos de los estados o mejor, en autoridades locales, barrios, normas de la comunidad, etcétera,
Y bueno, ya con eso concluyo y les cedo para las preguntas, los comentarios, etcétera. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Alejandro, la verdad, muy, muy, muy buena. Eh, si quieren hacer preguntas, bueno, trato de habilitarles el micrófono. Si no puedo, entonces me las pueden pasar por el chat igual. La primera pregunta es de Elías Cárdenas. Él dice, ¿cuándo puedo separar o debo separar mi opinión libertaria de mi opinión moral? Basándome en que es imposible no tener una opinión moral. La pregunta es muy buena porque no están separados. Y como no están separados, el libertario tiene muchos problemas, porque como las personas no razonan únicamente en términos de filosofía política, sino en términos morales, entre lo bueno y lo malo, pues obviamente van ligados. No puede separarse, pero teóricamente, pues el libertarismo no es una teoría sobre la moral completa, sino solo la no agresión. Entonces, como yo les decía, cuando hablamos de distintos temas, el libertarismo, la opinión que dé, pues la da como un no libertario. Bueno, te doy la siguiente pregunta. Es de Osman Domínguez. Dice, ¿qué piensa Alejandro de los paleolibertarios hispanoamericanos basado en el reaccionismo de derecha de Rothbard y Hoppe, que terminan impulsando un conservadurismo no solo moral, sino también político, donde quieren imponer una moral a través del Estado y terminan mezclándose con ideas liberticidas como el falangismo, el ultramontanismo, el franquismo, el tradicionalismo monárquico? Hasta ahí llega. Después dice, empieza mostrando una crítica al libertarismo clásico para usar el libertarismo especialmente en su franja ANCAP como un caballo de Troya y querer imponer un régimen donde se judicializa la ética y terminan siendo una tiranía. Al final, una monarquía unida en una iglesia. Bueno, digamos que si estamos hablando de un libertario que quiere imponer su visión del mundo, de la buena vida o de la virtud o de la buena sociedad, pues claramente ya no estamos hablando de un libertario ni de un paleolibertario, porque ese es el componente que te distingue a ti de un conservador a secas. Posiblemente un conservador a secas va a buscar el uso de ciertas instituciones, naturalmente el Estado, para que te imponga lo que es la buena sociedad, lo que es la virtud, lo que es la buena vida, pero como somos, digamos, paleolibertarios, pues estamos de acuerdo con ese principio de filosofía política liberal, libertario, pero culturalmente somos conservadores. Entonces, no sabría Otman, que le mando un saludo, pero no sabría quiénes serían concretamente. Por ejemplo, Ancho Bastos tal vez se ubique allí, pero no creo que él quiera usar el Estado para imponer esa visión o algo parecido. Creo acá, Diego, también eso responde lo que estoy diciendo un poco a la diferencia entre un conservador y un palo libertario a secas, ¿no? Y es que el conservador, por ejemplo, si uno lee a Roger Scruton en este texto que se titula La actitud conservadora, allí se aboga porque el Estado imponga una visión de la buena vida, pero uno lee un Scruton más reciente en cómo ser un conservador y se va a separar un poco de una visión tan autoritaria de arriba abajo del Estado. Entonces, ¿qué pasa? El paleolibertario no te va a imponer la visión, el conservador sí. El paleolibertario es un libertario que se dio cuenta que la cultura es importante y la moral es importante. Entonces, es simplemente, esa sería la diferencia. Ahora, en Latinoamérica, pues todos somos latinoamericanos, creo, sabemos lo que es el conservadurismo acá, que es una suerte de élites oligárquicas que, digamos, se han enquistado en el poder y nos quieren imponer siempre lo que es la buena vida. Si nosotros estamos en este momento confinados, es porque de hecho hemos tenido gobiernos con esa tendencia a la idea de que uno no es capaz de gobernarse a sí mismo y que el Estado tiene que gobernarnos a todos nosotros. Pero fíjense que, por ejemplo, en Suecia, que también Suecia es muy conservador, por ejemplo, eh, allí hay más apertura y más defensa de la libertad individual. Bueno, alguien pregunta que dónde saco que el conservador quiere imponer su visión. Roger Scruton en la actitud conservadora lo dice, pero es que el conservadurismo abarca muchas familias, digamos,
Por eso yo les digo, Roger Scruton, por ejemplo, en el libro más reciente, ¿Cómo ser un conservador?, va a estar más orientado a un tipo de libertario. Y cuando uno habla, por ejemplo, si ustedes escuchan a Miklos Lukács y ustedes le preguntan, ¿tú estás con el Roger Scruton de la actitud conservadora o de cómo ser un conservador? Y él va a decir, yo estoy más con el Roger Scruton de cómo ser un conservador. Porque como el conservador es empirista, el conservador mira el contexto y dependiendo del contexto, el conservador te va a dar una respuesta. Porque el conservador no tiene, como un liberal, unos principios claros de filosofía política atemporales para todo momento, para toda circunstancia, sino el conservador va mirando, ¿no? Que esas son, entre otras, algunas de las diferencias. Los libertarios pues son racionalistas, los conservadores son empiristas, ahí hay varias diferencias, pero es lo que tenemos en Latinoamérica, ese conservadurismo que quiere imponer la moral, lo hemos tenido mucho acá en Colombia, que quiere imponer la visión, digamos, sobre las drogas o sobre determinados temas, pues prohibiendo esto, alentando lo otro. Un libertario jamás le diría al Estado que entra a decirnos que esto es bueno, que esto es malo. Te hago otra pregunta de Olivia, de México. Dice, ¿qué piensas sobre la terminología libertarismo? ¿Los minarquistas son libertarios? Depende mucho del contexto del país. Ustedes, yo me imagino que han notado que en España no se utiliza el término libertario por parte de liberales, porque los libertarios en España son los anarquistas de izquierda, los anarcocomunistas. Entonces allá ellos se autodefinen como liberales o anarcocapitalistas. En Colombia los liberales son un partido político que pertenece a la Internacional Socialista. Entonces nosotros acá somos, de hecho, nos denominamos libertarios. En Argentina creo que el término no ha sido secuestrado, me corregirán. Entonces ustedes en Argentina utilizan el término liberal, creo que lo pueden usar todavía. Liberal o libertario, creo que no hay problema. En Estados Unidos el término liberal pues fue secuestrado por las izquierdas, que son los liberals del Partido Demócrata. John Rawls, Donald Dworkin, todos estos autores de izquierda, todas estas personas que votan demócratas son liberales, son liberals. Entonces por esa razón allá en Estados Unidos pues se inventan el término libertario. Entonces concretamente, en tu pregunta, ¿habrán libertarios minarquistas como Robert Nozick? Robert Nozick defiende el Estado mínimo. Mises es un liberal clásico, pero claramente minarquista. Ayn Rand es una liberal, también minarquista. Pero tú vas a encontrar libertarios anarcocapitalistas, ¿no? O sea, que ya no quieren Estado. Rothbard, Hoppe, Walter Block, bueno, todos los autores del Mises Institute, básicamente. Entonces, bueno, ahí lo tienes, pero eh, eso viene de una reflexión que hacen ellos y dicen, eso de un estado mínimo no puede ser, no es posible esta teoría, checks and balance, pesos, contrapesos, balanzas, contrabalanzas, pesos, constituciones, no funciona, no limitan el poder y creo que todos sabemos que eso no limita el poder. Ahorita en cuarentena todos ustedes saben que no limita el poder. ¿Para qué les sirvió el sistema de pesos y contrapesos? ¿Para qué les sirvieron la división de poderes, la separación de poderes, la constitución? Para nada, porque tú simplemente cambias las reglas, estado de excepción, estado de emergencia, se acabó. Entonces, por esa reflexión es que muchos liberales dijeron, esto es de no Estado, porque los liberales clásicos fueron ingenuos y pensaron que era posible limitar el poder del Estado y cada día los estados son más grandes y sabemos que no es posible limitar el Estado. Bueno, Marta Quintero, ya se la respondiste, ella había dicho cuál era la diferencia entre conservadurismo y paleolibertarismo. Ya la, Ezequiel pregunta, desde la posición de ciudadano común, ¿cómo podemos apoyar políticamente al liberalismo? Es importante primero que tengamos en apoyo un partido liberal, digamos. Es necesario porque si no sería lo que pasa comúnmente, que son libertarios como lobos solitarios, cada uno por su camino, no son capaces de crear un nosotros. El tema del nosotros, de crear un grupo político que no se separe, digamos, que perdure en el tiempo, lo trata un autor de izquierda que es Byung-Chul Han en un libro llamado En el enjambre. Y es que él dice que es más que todo como la sociedad líquida de Bauman, y es que las personas ahorita se asocian como un enjambre.
Se agrupan y se separan. Entonces, la idea política importante es crear un nosotros, una idea común todos, y esto yo creo que aquí es importante, es un partido político. ¿El problema cuál es? Caso colombiano. El movimiento libertario de Colombia nunca se pronunció sobre las medidas autoritarias de la pandemia. Todos estos meses se la pasó haciendo cursitos de emprendimiento, de marketing, de trading, de cómo ser tu propio jefe, y no se ocupa, o sea, no nos dejan salir de la casa, nos quieren poner una aplicación para salir de la casa y ellos están dando cursos de emprendimiento en pandemia y de blockchain. ¿Qué es esto? Son esos libertarios que criticó Rothbard que están desconectados de la realidad. Entonces yo creo que podemos aportar mucho desde la sociedad civil, pero a partir de cuerpos intermedios, fortaleciendo esos cuerpos intermedios que son los que eh, están en medio de un Estado gigantesco y de un individuo solo atomizado y aislado, ¿sí? Entonces, los cuerpos intermedios son clave, Tocqueville lo decía, la familia, un grupo de estudio. Te cuento, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, los más rebeldes no han sido los libertarios, han sido los ciclistas, porque salen a montar cicla y se rebelan contra el Estado, y ellos han sido los libertarios. Los libertarios del movimiento libertario están dando clases de trading, o sea, entonces, esa es la razón por la que yo veo, creo que Othman que es colombiano, Othman es venezolano, pero vive acá en Colombia, se ha dado cuenta que el movimiento libertario colombiano es una desgracia, eh, y puede pasar, no conozco concretamente el caso argentino, digamos, pero puede pasar que se te llene el partido de un montón de gente que realmente no está buscando generar un cambio y que están con el liberalómetro, como alguien comentaba, o algo parecido. Entonces, hay que hacer esa distinción. Yo creo que podemos aportar mucho en acciones como estas, pero también fortaleciendo la sociedad civil. O sea, díganme ustedes, ¿quiénes han sido los rebeldes en la cuarentena? Los cristianos. Se han reunido en la iglesia, se han reunido en familia, ¿sí? Los libertarios han estado juiciosos en la casa, sin salir. Ahorita porque ya están saliendo todos, ¿no? Porque ya estamos cansados, pero al inicio, los cristianos, nadie más. Entonces, ¿y por qué? Porque son un cuerpo de la sociedad civil. Y porque tú solo no eres capaz de hacer nada, pero si tú perteneces a un grupo de estos, eres capaz. Entonces creo que hay que fortalecer cuerpos intermedios. La familia, la religión, la iglesia, los clubes, los gremios en los que hagamos parte, etcétera. Bueno, Mateo López había preguntado por privado sobre qué piensan los libertarios y los paleolibertarios sobre el tema de las fronteras libres, sobre todo teniendo en cuenta que hay como una división, por ejemplo, de Hans Hermann Hoppe, que él está en contra de, bueno, de la libre circulación de personas. Ese tema es un tema buenísimo. Yo no lo toqué, digamos, para no digamos, abordar ya muchos temas, pero hay libertarios a favor de las fronteras abiertas. Por ejemplo, Mises o Bastiat, ellos van a decir mercados libres, pero también fronteras libres, ¿correcto? Luego va a llegar otra reflexión, y más que todo también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? O sea, porque por el contexto claramente uno ya va a poder hablar de circunstancias en las cuales posiblemente habría que cerrar fronteras, pero yo se los digo de un modo muy simple, que sería explicar lo que sostiene Hoppe sobre este tema. Y es que, a ver, tú tienes en tu casa, el derecho a excluir y a incluir, ¿correcto? Si tú en tu barrio ya son 10 casas, sigues teniendo el mismo derecho. Y si eres una ciudad, sigues teniendo el mismo derecho. Y si eres un país, sigues teniendo el mismo derecho. Entonces, este poder debe regresar a los propietarios y naturalmente ya no hablaríamos de, bueno, ese texto, aparte, para el que lo quiera leer, en este libro que yo tengo acá, Monarquía, Democracia y Orden Natural, de Hans Hermann Hoppe. Ustedes lo encuentran en español como Democracia al Dios que falló, en Google, Democracia al Dios que falló. Tiene un capítulo que dedica al tema de las fronteras y él va a explicar esa posición. De hecho, los libertarios de izquierda, culturalmente de izquierda, progresistas, terminan estando a favor de las fronteras abiertas, ¿correcto? Pero las fronteras abiertas son una violación de los derechos de propiedad.
porque así como tú tienes el derecho de incluir y de excluir de tu casa, pues tú lo tienes para hacerlo de tu barrio, de tu país, digamos. Entonces, y hay un contexto también que hace un llamado a eso, por ejemplo, el caso de la inmigración en Europa y demás, es un tema bastante complicado. Bueno, otra pregunta de Darlene. ¿Honestamente crees que el libertario tiene voluntad de cambiar las cosas o simplemente es una especie de posmoderno pesimista? Los libertarios que uno ve hoy comunes suelen ser optimistas, posmodernos, pero optimistas totalmente, no son pesimistas. Ellos saben que el cambio no va a llegar, pero tienen fe, digamos, no sé en qué, pero tienen fe en Ancapia o La Land. Pero yo creo que la mayoría de libertarios no están dispuestos a hacer política. Y el cambio social necesita de la política, es el mundo en el que vivimos. Hans Hermann Hoppe tiene un texto que se llama Lo que debe hacerse, y en el texto Lo que debe hacerse, que es de 21 páginas, Hoppe dice, lo que debe hacerse es crear una plataforma democrática libertaria con propuestas antidemocráticas. Ahora, alguien se puede confundir acá porque sé lo que muchos piensan de la democracia, pero para Hans Hermann Hoppe, la democracia pues es una forma de redistribución de la riqueza. O sea, la democracia para Hoppe es comunismo moderado. Por ende, yo voy a usar la democracia para tener menos democracia, o sea, menos redistribución de la riqueza. Obviamente, la democracia significa principio de igualdad política, una persona, un voto. Robert Dahl tiene un libro que se llama Igualdad Política, y ahí ustedes encuentran la definición de democracia más académica, pero pues Hoppe hace una construcción más compleja, más a la realidad, y en la democracia pues claramente dos personas se ponen de acuerdo para expropiar a otra persona. Eso es democracia. Democracia, o como lo dice Frédéric Bastiat, eh, los unos viven de los otros, ¿no? Entonces, Hoppe propone una plataforma en democracia libertaria con fines de que haya menos democracia, o sea, menos socialización de los derechos de propiedad privada. Yo creo que el libertario que quiera hacer política, pues tendrá que hacer esta reflexión que hemos hecho hoy sobre un populismo de derecha, un populismo libertario. Bueno, y la última pregunta es de Luca. Dice, un libertario, si considera la libertad como ideal supremo, ¿no debería estar a favor del orden social cristiano, que es la que más la favorece? Es muy interesante la pregunta porque si bien la mayoría de liberales hoy que uno encuentra son materialistas, ateos, transhumanistas, etcétera, la libertad tal y como la entendemos hoy floreció en cierta cultura con ciertos valores. Claramente florece que llamamos la ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, el sistema liberal, que también es el primero que acaba con la esclavitud, se da en una Europa concreta, con unos valores concretos, con una cultura concreta, incluso siendo extremistas en una raza concreta, que posiblemente no tenga nada que ver, pero es algo, por ejemplo, que va a decir Hoppe. O sea, los valores cristianos occidentales y el desarrollo del capitalismo se dio en hombres blancos heterosexuales cristianos. No se dio en África, aunque algunos insisten, pues obviamente que había mercado en África y obviamente que había mercado en Asia, pero el sistema como tal floreció en Occidente, en la Europa cristiana. Y obviamente que uno puede encontrar elementos en Oriente. Por ejemplo, uno va a encontrar el Tao. Rothbard va a decir que los primeros libertarios fueron los taoístas, por ejemplo, y que los comunitaristas o comunistas son los que seguían la filosofía de Confucio. Y hoy China, la China de hoy es una fusión de confucianismo y comunismo, claramente, digamos. Es lo que hay, es lo que tenemos, pero hay elementos libertarios en el taoísmo y Rothbard creo que los recoge en la historia del pensamiento económico. Bueno, Alejandro, creo que no hay nada más así, las demás son como felicitaciones por la charla, Vale, está Diego. muy, muy buena. Bueno, Eh, Diego, muchas Alejandro, gracias a ti. Gracias también a todos, sé que la charla fue muy extensa, pero bueno, espero que hayan aprendido, que se les haya hecho interesante, que se les haya hecho cuestionarse algunas ideas, digamos. Yo trato de
apoyar lo que yo digo en muchos autores para que les dé a ustedes la confianza y la tranquilidad de que no lo está diciendo un tipo por allá que nadie conoce, sino que me intento basar en los autores más importantes para que ustedes tengan la tranquilidad de decir, es que eso lo dice Rothbard, eso lo dice Mises, y no es que tengan la última palabra, pero vaya que la palabra de ellos es muy importante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Voy a estar subiendo esta charla, te la voy a pasar a ti y también a los que habían preguntado el tema de tus redes, si las quieres comentar para que te puedan encontrar. Ah, bueno, en Facebook, Mises Report, digamos, eh, yo publico a través de las páginas, casi no publico a título personal, digamos, pero en Mises Report, por ejemplo, en Instagram, pues sí, normalmente lo hago como a título personal, allí me pueden encontrar, me pueden preguntar libros, literatura, etcétera. Digamos, a mí me importa mucho formar en estas ideas, digamos, yo apoyo estas ideas y a la vez me he dado cuenta de que hay ciertos límites con ellas, entonces, bueno, ahí estamos, digamos, yo leo de todo tipo, leo autores de izquierda, de derecha, libertarios, etcétera, entonces, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos los que Dale, participan. Diego, dale, muchas gracias y gracias a todos. Dale, chao.